La guerra, en vivo en todos los canales. Sin embargo, estas imágenes son propaganda, hechos o ficción. El soldado que le disparó al joven está hoy ante la corte gracias a esta grabación de video. La cobertura de crisis ya no es un monopolio de los medios de comunicación. Los afectados informan en las redes sociales sobre su vida en la guerra. Nadie puede controlar la avalancha de imágenes. Voy a ser claro. No hay tropas rusas en Ucrania. Según la OTAN, estas imágenes de satélite muestran tanques rusos en suelo ucraniano. En Internet, entre videos amateurs y noticias falsas, se encuentran pruebas cruciales de fuentes confiables. Combinadas adecuadamente, pueden demostrar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en todo el mundo. Paz a través del derecho es la idea central de la comunidad internacional de estados cuando se creó este tribunal. Su mandato, jurisdicción sobre las fronteras nacionales principalmente en tiempo de guerra. Los crímenes que investigamos y llevamos a juicio son crímenes que sacuden a la humanidad. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Nadie puede ser acusado por ello sin evidencia clara. La recolección de evidencia en zonas de guerra es difícil. A menudo transcurren varios años entre el crimen y la llegada de los investigadores. El avance de las tecnologías ofrece nuevas alternativas. La justicia siempre ha usado las nuevas tecnologías. Primero las huellas dactilares, luego el ADN. Hoy en día son las imágenes satelitales, redes sociales o YouTube. Esta es nuestra realidad. A medida que las cosas suceden, la tecnología va captando todo. El conflicto en Ucrania, desde la revolución hasta la guerra, está documentado casi por completo en las redes sociales. Tras una publicación en Facebook, miles y más tarde millones de personas se reúnen en el Maidán para manifestarse por la adhesión a la Unión Europea. A medida que aumenta la violencia, la organización Euromaidan SOS brinda ayuda en línea a los afectados. Proporcionamos asistencia legal gratuita a las víctimas de la disolución violenta de la manifestación. Juristas y abogados defensores quieren ayudar, regístrense. Fue increíble. Creamos la página, publicamos 2 mensajes y obtuvimos cientos de respuestas de inmediato. El teléfono no dejaba de sonar. Al mismo tiempo, Euromaidan SOS filtra material probatorio en la red. Buscan videos que puedan demostrar quién es el responsable de la escalada de la violencia, ya sea filmado con un teléfono móvil o una cámara web. Cuando quisieron reprimir las protestas en el Maidán, muchos lo vieron en vivo en Internet y vinieron aquí de inmediato. Cien personas murieron y 1000 resultaron heridas en los disturbios en el Maidán. Para reconstruir los sucesos, Euromaidan SOS buscó testigos a través de Facebook. Las redes sociales fueron la fuente más confiable y rápida para probar la información. Escribían, aquí hay información sobre, ¿alguien puede confirmar?
Luego llegaban respuestas como, sí, no vivo lejos, eso es correcto, o no, no pasó nada. Con la adhesión de la península de Crimea a Rusia y los movimientos separatistas en Donetsk y Lugansk, el conflicto se desplazó hacia el este del país. Euromaidan SOS también observa en YouTube y Twitter la guerra en la cuenca del Donetsk. Los tanques invaden Sloviansk. El ejército de Ucrania lanza una operación antiterrorista. Violentos combates en Sloviansk. Hospital infantil alcanzado por granadas. 16 personas secuestradas en Sloviansk y Gorlivka, incluidos periodistas. Periodista secuestrado por separatistas en Sloviansk, Sergei Lefter, aún desaparecido. La propaganda de guerra en Internet produce toneladas de datos. Debido a esta masa de información, Euromaidan SOS recluta voluntarios. Navegan por la red buscando información relevante, tweets y publicaciones. Tenemos una base de datos en la que ingresamos la información, en su mayor parte de la red, especialmente de Facebook. Esta información debe ser verificada porque hay muchas noticias falsas, información errónea y rumores no confirmados en Internet. El primer grupo llega a Sloviansk el día 30. La mañana siguiente nos dirigimos a Semeniovka. Por la tarde trabajamos en un hospital infantil que fue bombardeado. Entrevistamos al director médico. Yo ya hablé con él por teléfono. Los trabajadores de Euromaidan SOS viajan regularmente al área de crisis, comprueban los informes de víctimas civiles de la red y determinan el trasfondo. Desde el comienzo de la guerra, casi 10.000 personas han muerto, incluidos más de 2.000 civiles. La comunidad internacional debe entender que este es un conflicto en el que se cometen crímenes de guerra. Esto debe ser detenido por una intervención a nivel internacional. Durante 3 meses, la ciudad de Sloviansk fue ocupada por separatistas prorrusos, hasta que el ejército ucraniano recuperó el territorio después de 2 meses de enfrentamientos. Ahora, la lucha tiene lugar a 50 kilómetros de distancia. Esperamos que la información y los hechos que recopilamos y publicamos provoquen reacciones.
1 de septiembre de 2016. Estamos en la sala de tratamientos del director médico del Hospital Infantil de Sloviansk. Vemos los proyectiles y otras cosas que se encuentran aquí en la sala de tratamiento en el segundo piso. Fue un gran calibre, ¿verdad? Sí, en cualquier caso, si miramos el agujero, tiene al menos 1 metro de diámetro. ¿Quién le informó sobre el ataque? El personal del hospital me llamó. Y luego vi el agujero en la pared. Un tiro certero directo de un proyectil de artillería. Casi todas las ventanas estaban rotas, más de 100. Desde allí. Incluso se ve cómo volaron las esquirlas. ¿De dónde vino el disparo? De alguna parte del parque. ¿Desde allí? Sí, desde allí. Queremos aclarar qué ocurrió exactamente. Según el derecho internacional, las instalaciones médicas no pueden ser bombardeadas. Este es un crimen de guerra. Una vez al año, todos los miembros de la Corte Penal Internacional se reúnen para debatir los desafíos actuales. Euromaidan SOS está invitado para informar sobre la situación de los derechos humanos en las zonas de conflicto ucranianas. Desde hace 3 años hemos estado documentando crímenes de guerra durante el conflicto armado. Traigo historias de cientos de víctimas. Eso me abruma. Esperamos convencer a la Corte Penal Internacional para abrir un proceso. También para darle a la gente la esperanza de que los responsables vayan a juicio. La abogada Alison Cole asesora legalmente a Euromaidan SOS en la presentación de su demanda ante la Corte Penal Internacional. Si no se los atrapa con el arma en la mano, es decir, si no hay una orden por escrito ni nada por el estilo, entonces analizamos los hechos disponibles, mostramos las estructuras. Por ejemplo, que hubo instrucciones idénticas en diferentes lugares. A partir de eso, desarrollamos una teoría de quién está al mando de todo. En caso de un crimen de nivel nacional, normalmente hay una víctima y un perpetrador. En el derecho penal internacional buscamos a la persona responsable. Buscamos al jefe de una cadena de comando o estructura de liderazgo, el que ordena los crímenes. Rusia continúa negando su participación en el conflicto armado en Donbass y habla de guerra civil. Es una práctica común, como se describió recientemente en un informe de la OSCE, llevar equipo militar sin matrícula a través de la frontera ruso-ucraniana. Los puestos fronterizos ucranianos son bombardeados regularmente desde Rusia con un sistema de artillería de lanzacohetes múltiple. Muchos videos lo prueban. Los perpetradores que estamos buscando son las personas más influyentes en estos conflictos. Hay mucha presión sobre cualquiera que busque la cadena de pruebas que llegue a esos poderosos. Porque están muy interesados en que no tengamos éxito.
Como precaución, todos los empleados de Euromaidan SOS transfieren sus datos recopilados a una nube central in situ. Si este dispositivo cae en las manos equivocadas, no debe perjudicarnos ni a nosotros ni a nuestros informantes. Durante la ocupación, los separatistas prorrusos secuestraron a numerosos activistas y periodistas. Durante semanas los mantuvieron ilegalmente como rehenes. Así quieren evitar los informes independientes. Bárbaros. ¿Grabaste desde aquí? ¿Había otros periodistas además de ti? Sí, aquí. Sergei Lefter filmó cómo los separatistas ocupaban el ayuntamiento. Publicó la grabación en YouTube, por lo cual fue arrestado. Tan solo unos días después de la retirada de los separatistas, Euromaidan SOS investigó el caso en el lugar. Luego me puso las manos detrás de la espalda. Así. Cuando estamos en lugares donde las personas han sido detenidas ilegalmente, primero documentamos las condiciones. Si tienen agua, luz eléctrica o luz natural. Hay un baño, comida y asistencia médica. Recibimos esta información de testigos. En el lugar buscamos pistas que prueben las declaraciones. ¿Y cuánto tiempo has estado aquí? 17. ¿17 días? ¿Emplearon la goma para estrangular? Sí, enroscada así. Revisaron las cuentas de las redes sociales de los prisioneros. Querían iniciar sesión. Quien no quería dar sus datos de acceso fue forzado. ¿Cómo forzado? El método más efectivo, a golpes. Me tomaron y me golpearon la cabeza contra la pared. Tenemos testimonios de 165 prisioneros ilegales. Desde el comienzo del conflicto, los grupos armados han aterrorizado a los civiles para controlar la región. El 44% de las personas entrevistadas informaron que había rusos presentes en el interrogatorio, en la tortura o en los altos mandos de estas prisiones ilegales. En nuestra opinión, Rusia es un estado que ocupa y controla partes de Donetsk y Lugansk. Por eso, Rusia es responsable allí de todas las violaciones de los derechos humanos. Sinceramente, espero algún día regresar aquí cuando los responsables de esta guerra en Donbass estén en la corte. Son culpables de la muerte de decenas de miles de personas y de que 2 millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares. Estos son Putin, Shoigu y sus confidentes. Realmente espero que suceda. Exigimos transparencia. Queremos que el ejército ruso y el Kremlin asuman la responsabilidad. Están ocultando lo que están haciendo nuestras tropas en países como Siria y Ucrania.
Kirill es ruso, pero vive exiliado en Kiev. Se esconde en la clandestinidad porque está investigando al Kremlin en la red. Ya en julio de 2014 fueron avistadas filas de tanques rusos en Donbass. Kirill, como muchos investigadores de código abierto, publica su investigación en el blog de Bellingcat, una red de investigación que se volvió famosa por el seguimiento de este convoy militar. Bellingcat pudo demostrar que unos días antes del derribo del avión de pasajeros malasio MH17, estos vehículos militares se dirigían hacia el sitio de lanzamiento, equipado con el sistema de misiles antiaéreos rusos Buk 332. Se podría decir que mi hobby, los juegos de ordenador, me prepararon para esto. Estas investigaciones son muy similares. Es como un rompecabezas de muchas piezas. Todos los detalles se combinan para formar un todo, una imagen, y con esa imagen puedes trabajar. Desde la entrada de Rusia en la guerra de Siria, Kirill ha ampliado su investigación en Medio Oriente. Aquí está. Las bombas de racimo liberan muchas submuniciones después de ser lanzadas. Su radio de impacto es grande. Según la Convención de Derecho Internacional, están prohibidas. Para ataques dirigidos, por ejemplo, para alcanzar una casa con terroristas en una ciudad, se elige un misil de crucero. Una bomba de racimo destruirá de inmediato todo un vecindario. Se sospecha que Rusia usa estas bombas de racimo. Kirill busca indicios en videos de YouTube de la televisión estatal rusa. Seguramente no han filmado intencionalmente las bombas de racimo. No quieren mostrar lo que Rusia está haciendo allí. Simplemente no saben lo que están filmando. Kirill investiga con qué tipo de bomba de racimo están equipados los aviones de combate rusos mediante la búsqueda de imágenes de Google. Modelo real, Kirill compara si la bomba de racimo rusa y la bomba en el video de los activistas son idénticas. Los activistas nos han enviado las medidas de las bombas ya caídas en Siria. La medí yo mismo. Tiene un diámetro de 46 centímetros. La de Siria probablemente se deformó ligeramente en el impacto. Sin embargo, se puede suponer que es la misma bomba. Últimas noticias. Se encontraron más pruebas de bombas de racimo en la base de la Fuerza Aérea Rusa en Siria.
Parte de mi trabajo y cambio de estrategia como fiscal jefe es que le doy más importancia a las formas alternativas de evidencia. En agosto de 2016, Fatou Bensouda acusa al líder islámico al-Mahdi de crímenes de guerra en Mali. Los cargos que presentamos contra Ahmad al-Faqi al-Mahdi implican los crímenes más graves: la destrucción de los monumentos históricos irreemplazables. Es un ataque despiadado contra la dignidad y la identidad de toda una sociedad, su religión y sus raíces históricas. El grupo islamista Ansar ad-Din, cercano a Al-Qaeda, ocupa Tombuctú en el verano de 2012. Lo que pensó como propaganda es evidencia. Cada foto, cada video es un testimonio de lo que sucedió. Los islamistas destruyen varios mausoleos medievales, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Especialmente los videos que hemos encontrado en la red muestran a los perpetradores mientras cometen sus crímenes. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que nuestra evidencia sea sólida, de que las imágenes sean reales y que podamos basar en ellas nuestras acusaciones. Por supuesto, ese es un gran desafío. Nuestros científicos forenses han fotografiado todos los lugares alrededor. A partir de eso hemos creado imágenes panorámicas de 360 grados. Al final pudimos comprobar que el video fue tomado en esa ubicación. Especialmente desarrollado para este caso, una herramienta de visualización interactiva. Para identificar las escenas del crimen se combinan varias piezas de evidencia. En este video vemos la misma valla en el fondo que en esta imagen. También vemos dos árboles. Son idénticos a este y este. El peso de la prueba contra Ahmad al-Faqi al-Mahdi es abrumadora. Fue un líder proactivo y resuelto en estos ataques. Incluso participó en la destrucción con sus propias manos. La destrucción de la propiedad religiosa, cultural o histórica se define claramente como un crimen de guerra. De esa manera, se matan las creencias de las personas, se mata su identidad, su pasado y su historia. Esto no se puede considerar por separado a un ataque a personas, porque es por lo que vive la gente. Es importante dejar el mensaje de que estos crímenes no queden impunes. Cuando sucedan, investigaremos y los llevaremos ante la justicia. Es poner fin efectivo a la violencia, lo que implica que se acaban todos los ataques y todas las amenazas a la población. El presidente de Colombia anuncia, después de más de 50 años de guerra civil, los rebeldes de las FARC están listos para entregar sus armas. La última guerra de guerrillas en América Latina ha terminado. El presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño firman un controvertido acuerdo de paz. El índice de impunidad es del 98%, es decir, que casi la totalidad de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en estos 30, 40 años de conflicto siguen aún sin ser juzgados.
Casi 250.000 de personas fueron asesinadas. Decenas de miles siguen desaparecidas. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y resistencia. Yo creo que nosotros no podemos construir una paz sostenible y duradera en el tiempo si realmente no somos capaces de dar respuesta de por lo menos dónde están esos 45.000 personas desaparecidas. En 2002, los paramilitares invadieron el área alrededor de Chamesa. En 2 años, hicieron que desaparecieran 150 aldeanos. Hasta ahora, solo se han identificado los restos de apenas 20 personas. Tenemos que pasar por ahí, mejor dicho. Claro, porque el sitio de la Verde es acá. De aquí fue donde sacaron. La organización Equitas busca a más personas desaparecidas. La línea amarilla es la división de las veredas. Con un equipo de investigación interdisciplinario, indagan las informaciones de la población. Todo eso eran campamentos. Ya. En la escuela sí es. Justo la arenera que hablábamos anoche queda detrás de esta mata. ¿No pasa un vacío? Ahí hay una piedra. Hay una piedra. Pero echemos otra carrerita aquí de ese palo para arriba. Sabemos, por ejemplo, que las fosas tenían más o menos 80 centímetros de profundidad. Si este entra apenas 20 centímetros, seguramente no va a ser un lugar de una fosa. Este era el recorrido. Este fue el recorrido que nosotros hicimos con mi esposo cuando nos cogieron los paramilitares allá y nos mandaron por este sector hacia la capilla. Los paramilitares acusaron a los lugareños de cooperar con la guerrilla. Bajo este pretexto, llevaron a las víctimas a sus campamentos. El último sitio donde estuvimos secuestrados con mi esposo. Nos tenían amarrados, vendados, tal vez que no viéramos tampoco a nadie de los que tenían ahí. ¿Los manes? Ya cuando ya nos sacaron todo, empezamos sacando a la gente, ya no quedamos sino los dos. Y ya me sacaron a mí y él quedó ahí. Ya no supe más nada que hicieron con él. Siempre uno con esa incertidumbre de no saber dónde está, qué pasó, qué lo hicieron. ¿No? Entonces, siempre uno busca una verdad de que por qué lo desaparecieron. La ONU define la desaparición forzada como tortura psicológica para las familias de las víctimas.
Los familiares tienen derecho al esclarecimiento y deben ser indemnizados. Sin embargo, sin la identificación de restos humanos, en Colombia ni siquiera se tiene derecho a una pensión por viudez. La mayoría de las personas desaparecidas han sido desaparecidas gota a gota y han sido inhumadas o depositadas en sitios complejos. Eso es lo que lo que impulsa a Équitas, el motor de Équitas, para decir no nos podemos quedar con las técnicas convencionales de búsqueda. A esto toca meterle más ciencia y toca involucrar otras experticias. Estábamos desarrollando un trabajo sobre modelación de distribución potencial para unas arañas en Colombia, con proyección a evaluación de cambio climático. Entonces ahí fue donde logramos como empalmar que el fundamento de buscar la distribución potencial de una especie biológica podría eventualmente servir para encontrar el patrón de ubicación de fosas de enterramientos clandestinos. Las coordenadas de las fosas ya encontradas son la base del modelo de predicción matemática. En base a estos datos, un algoritmo calcula posibles posiciones de otras sepulturas. El algoritmo lo que hace es comparar las condiciones en donde se encuentran los puntos, que en este caso son los enterramientos, los compara, genera un patrón estadístico y determina cuáles áreas dentro de esa zona de trabajo se parecen más al punto en donde se encontró en este caso el enterramiento y cuáles no. Por ejemplo, no sé si alcanza a ver acá, vamos a este lugar donde hubo una exhumación de sábula verde. Y este es el camino que estamos recorriendo. Vamos hacia donde hubo la exhumación para tomar los datos. Entonces, ¿sí pilla? Y ahí está descargado, todavía está... Porque el hueco exactamente nosotros no lo llenamos así de tierra y eso no. ¿A dónde hay Romero? Sí. Sabía que la camisa que él tenía sí era la de él. Y él utilizaba puente y el puente no lo tenía. Le quedaba el espacio. Yo desde ahí dije, es mi hermano. ¿Tomaste las coordenadas, Cami? Porque sí, hay que corregirla entonces. Sí. Lo que estoy viendo es que varias de las coordenadas que nos han entregado. Hasta ahora han sido descubiertas más de una decena de tumbas. Todos los sitios hallados tienen características ambientales similares, como altitud, vegetación o acceso al agua. Las coordenadas son 5 grados, 10 minutos. Y además mencionan los cables, con los que tenían amarradas a las víctimas. Con los datos ambientales recopilados, los científicos completan su modelo de predicción. Esperan que así se precisen los cálculos del algoritmo. El mapa de calor resultante muestra con gran probabilidad en qué regiones se encuentran las fosas. Toda esta información empezó a tener unos patrones, empezó a tener una lógica, es decir, que los grupos armados no se mueven en las regiones al azar,
sino que tienen unos patrones de comportamiento y que eso también permitiría establecer unos patrones frente a donde podrían estar incluso las víctimas. Así estamos. A 90 metros. 90 metros. ¿De aquí a allá? 90 metros de aquí a la escuela. Al ser amarilla, sí, es tierra removida. Porque la forma sí podría ser. Sí, pelos. Sí. Sí, señor. Eso no se sabe todavía nada. Sí, claro, ese fue el olor Ahí que está. llegó ahorita a mí. Ahí está. Haciendo la prueba con la sonda, una de las extracciones que se sacan tiene pelos y tiene olor a descomposición. Se toman las fotografías y queda el sitio registrado para posterior exhumación por parte de la Fiscalía. Los paramilitares entraron, despojaron a las comunidades y se adueñaron de las construcciones. Entonces, generalmente alrededor de las escuelas hay fosas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia nos ha pedido que ayudemos a Équitas con las investigaciones. En particular, con las imágenes satelitales de ciertos periodos de los últimos 15 años. Querían saber cómo se veía el paisaje para incorporar esa información a su modelo predictivo.